las que somos conscientes y a veces por razones que a lo mejor no somos conscientes. Y hay que celebrar, sí, claro que hay que celebrar, pero hay que seguir subiendo al siguiente nivel. Así que eso es lo que vamos a hacer hoy, volar, seguir subiendo al siguiente nivel e ir normalizando. Así que pues vamos a ir mandando el ascensor para los que queráis participar aquí arriba o simplemente oír, que sabéis que se oye mucho mejor. Así que os agradeceríamos que os unáis aquí arriba, porque así la sala se hace muchísimo más participativa. Y además, todos aportamos y todos vamos a ir aportando a estas ideas de cómo normalizar, cómo seguir creciendo, y luego las compartiremos en el grupo de Telegram, así como ha hecho Alfonso, autoincluyéndose. Así que pues vamos a hablar de eso hoy, y os voy a contar una historia personal que me pasó a mí durante el confinamiento, durante el lockdown. Yo nunca había corrido, por los años que tengo nunca había corrido. Pero cuando vine a Londres, vine a Londres, aunque es una ciudad grandísima, es cierto que hay muchísimas partes verdes aquí en Londres. Hay muchos parques, en cada barrio hay un gran parque, y de hecho es curioso, ¿no? Porque no sé si lo habéis oído, en Londres, incluso muy muy cerca del centro de la ciudad, que yo no vivo muy lejos del centro, hay muchos zorros, que es lo que primero sorprende, ¿no? Las personas que vienen para acá, y a veces estás andando y se te cruzan los zorros, que por la noche puede ser un poco de susto, o si tienes un jardín, puedes aparecer una familia de zorros en tu jardín. Entonces luego te vas acostumbrando, pero donde voy es que hay muchísimas zonas verdes. Yo nunca había corrido, y el primer año, hasta que encontré un gimnasio, un sitio donde hacer mis rutinas matutinas, ya sabéis, la hora sagrada, me costó encontrar un gimnasio cerca de la zona, también hasta que me acostumbraba, a donde también tenía que llevar a mis hijos al colegio, etcétera, etcétera. Pero como había muchos parques, empecé a correr, empecé poco a poco a correr. Yo de nuevo nunca había corrido, me costaba muchísimo la respiración. Yo decía, yo no sé correr, yo no sé respirar, ¿no? Y poquito a poco empecé a correr mis 5 minutos, mis 10 minutos, mis 15 minutos en el jardín al lado de casa, y mi familia, mi marido y mis hijos se reían, ¿no? Porque además, mi forma de correr en su momento era casi un andar, ¿no? Incluso había gente, ¿no? que pasaba, me adelantaba yendo andando, ¿no? Pero yo, para mí, estaba corriendo, y se reían muchísimo de mí. Porque incluso decían que bailo, ¿no? Porque como voy con música, a veces voy cantando, a veces incluso voy llevando el ritmo, con lo cual, es todo un show, como se diría. Pero cuando estuvimos en el confinamiento, tenemos un jardincito, somos afortunados, tenemos un jardincito, ¿sabéis? Las típicas casas aquí en Londres, victorianas, con un pequeño jardincito, muy pequeño jardincito, de unos 10-15 metros a lo mejor de largo, pero la verdad que fuimos muy afortunados, ¿no? En el momento del lockdown, del confinamiento, de poder tener un jardín donde poder oxigenarse, y mucha gente en apartamentos o incluso compartiendo habitaciones, ¿no? Que no tenían eso, ¿no? Con lo cual sí es cierto que lo disfrutamos por primera vez en años, ¿no? El jardín. Y como no podíamos salir, un día empecé de nuevo, me puse mis cascos, empecé a correr, y como os digo, ¿no? El jardín era muy pequeñito, son como 10 metros, 10-15 metros de largo, y con los cascos hacía buen tiempo, porque la verdad que tuvimos suerte, ¿no? En ese momento del confinamiento tuvimos suerte, y empecé a dar vueltas, y mi hija me miraba, luego me lo contaba, ¿no? Me miraba desde el jardín, y decía, a mi madre, ¿qué la está pasando, no? Porque estaba, dale que te dale. Dando vueltas a 10 metros, a 15 metros, me hice mis primeros 10 kilómetros corriendo en el jardín de casa. Y fijaros, yo nunca hubiese pensado, por lo más remoto, hubiese pensado que yo podía hacer 10 kilómetros. Y de hecho,
Soy de Madrid, soy española, sabéis la San Silvestre, los que a lo mejor no sois de España, no lo habéis oído, pues la San Silvestre es esta, no es una maratón, es una carrera, ¿no? Que es en la que se despide el 31 de diciembre, ¿no? El año, para empezar de muy buen rollo el año nuevo, ¿no? Y yo siempre la había querido correr, pero nunca había conseguido correrla, ¿no? Porque me decía, yo no puedo, no sé correr, no sé respirar, no sé correr, no sé respirar. Bueno, pues hice mis primeras 10 kilómetros en el jardín de mi casa sin darme cuenta. Y bueno, pues mi hija me dejó, ¿no? Me miraba desde la ventana, me dejó diciendo, pues nada, está bien, sigue corriendo, pues nada, está bien. Y yo entré en un estado de flow, imaginaros, pues 10 kilómetros, cuidado, a mi ritmo, no os voy a engañar, a mi ritmo, pero para mí fueron 10 kilómetros, perdón, corriendo. Pero tardé como 2 horas, ¿no? Pero bueno, a mi ritmo yo los hice. Así que con mi música, etcétera, y entré totalmente en el flow. Cuando me di cuenta, pues había hecho esos 10 kilómetros. Bueno, pues en el siguiente lockdown, porque sabéis que habíamos tenido muchos confinamientos, nos tocó otra vez en Navidades, estábamos en Londres, no pudimos ir a la familia. Y bueno, pues al principio intenté organizar una San Silvestre aquí en Londres entre las asociaciones de españoles, pero bueno, no funcionó porque no nos podíamos reunir, y al final mi hija y yo, bueno, pintamos la cara, nos pusimos nuestras pelucas como si estuviésemos en la San Silvestre y nos fuimos por aquí en un barrio, ¿no? Cerca de casa, al lado del río, precioso, con muchísimo frío. Imaginaos, en Londres el 31 de diciembre hicimos nuestra San Silvestre, nuestra propia San Silvestre en casa. Y bueno, pues ahora pues ya voy al gimnasio y efectivamente a veces me hago 4, a veces me hago 5, a veces efectivamente me da por correr, me vuelvo a hacer las 10, y mi siguiente meta es, bueno, pues hacerme esa media maratón. O sea, ya no estoy hablando de los 10 kilómetros, estoy hablando de los 22, ¿no? Esa es mi siguiente meta. ¿Y por qué os comento esto? Es porque es el tema de hoy, esa normalización y el cielo es nuestro límite. Y hay una frase que me gusta mucho de Abraham Maslow, que le he puesto antes en redes, que es: si estás planificando ser cualquier cosa menor de lo que eres capaz de ser, probablemente serás infeliz todos los días de tu vida. Y esta frase pertenece a Abraham Maslow, ¿no? La habréis oído, que es el que hizo el gran experimento con los niños y las esponjitas estas de las nubecitas. Y la primera vez que oí esta frase, la verdad que es fuerte, ¿no? Son este tipo de frases que te hacen clics en tu vida, ¿no? Y te hace explotar, ¿no? Porque sí es cierto que me hizo pues entender algo pues muy común entre los seres humanos que pasamos por alto, ¿no? Es que somos capaces de hacer absolutamente lo que queramos, sin límites. Y hay otra frase que me encanta, es: si mañana no vas a ser mejor de lo que fuiste hoy, entonces ¿para qué necesitas el mañana? Porque al final la vida es crecimiento, la vida y la felicidad es seguir en evolución, seguir creciendo y crecer pues, en diferentes aspectos, ¿no? Y yo siempre digo que la vida tenemos, y hoy esa imagen que me encantaría que nos llevásemos hoy es esa cinta elástica. De esas que utilizan los deportistas, yo creo que es la idea que me encantaría que hoy hablásemos, ¿no? Esas cintas elásticas que habréis visto que a veces venden, ¿no? Y que utilizan los deportistas en entrenamientos, cuando están en los gimnasios, para hacer musculación, a veces también para rehabilitación. Porque ¿sabes cuál es la principal característica de este artefacto, de esta cinta? Es que gracias al material al que están fabricados, se estiran más allá de lo que es su complexión, verdaderamente de lo largo, de lo que son, y puedes aplicarles tensión prácticamente sin tener miedo a que se rompan. Y es como es el ser humano. El ser humano al final es como una cinta elástica. Es decir, que en especial de esas situaciones, ¿no? Límite, estamos en la capacidad de dar algo incluso un poco más.
Y seguramente lo habrás visto en algún evento, ¿no? Pues yo en mi caso os contaba estos 10K, ¿no? Los 10 kilómetros o que, bueno, pues dado a esa situación de lockdown, de confinamiento, de querer salir y no poder salir, que hemos estado viendo todos, bueno, pues se me fue el flow, era la energía o era mi cuerpo lo que necesitaba correr y me hice las 10 primeros kilómetros. Pero seguramente lo habrás visto también en alguna competencia deportiva, ¿no? Bueno, en algún evento en el que tú has estado arriesgando. María Pilar y yo hemos estado en un evento, sabéis que hemos estado en un evento juntos, en un bootcamp juntos, en la que efectivamente hemos arriesgado. No voy a dar detalles porque es el secreto del bootcamp, y algo similar va a haber además en el bootcamp de Alquimia Experience, en el que asumes riesgos, en el que te enfrentas a algo inusual. Y tu cerebro sí es cierto que activa esas alarmas, pero también saca fuerzas de donde no sabes dónde, ¿no? Sabes que tienes que superar una situación y de repente te superas. Y a mí me pasó también, pues una vez, ¿no? Que estuve en un Ironman, de esos que sabéis que se hacen, pues que se bicicleta, hacen natación, luego van a correr, y fue curioso, ¿no? Porque cada vez que veía a las personas que iban saliendo de esa fase, creo que era como 1,5 kilómetros de natación en aguas abiertas. Imaginaos en natación en aguas abiertas con el oleaje, eran como 10 kilómetros de atletismo y 40 kilómetros de ciclismo aproximadamente, ¿no? Y cada vez que veías a las personas salir de una de esas fases, me impactó, ¿no? Porque parecía que salían totalmente derrotados, ¿no? Pero salían del agua o bajaban de la bicicleta y seguían con la siguiente fase. Y parecía que efectivamente pues, que se iban a desmayar o que iban a morir, ¿no? Y verdaderamente seguían. Y es porque están verdaderamente entrenados a ir más allá, todavía más allá de sus límites, porque cuando aparece esa situación de fuera de estar de su zona de confort, de dolor o de cansancio, no lo repelen, sino que lo aprovechan, ¿no? Y es como el otro día hablábamos de utilizar nuestro pasado y a veces ciertas circunstancias como el trampolín, esa fuerza, ese trampolín que nos va a dar esa fuerza para seguir con nuestra lucha, con nuestro proyecto, con nuestro legado, con lo que queramos conseguir. Lo utilizan como si fuese un disparador, ¿no? Ese trampolín. Y lo único que te impide al final, lo importante es que seamos muy conscientes que lo único que nos impide conseguir más en nuestra vida es el tamaño de nuestra visión para crear el proceso. Porque todos hemos llegado a la situación en la que estamos, bueno, pues por una visión que hemos tenido. Bueno, pues cuando aprendimos a andar, verdaderamente pues tampoco, y hay muchas veces que la aprendemos a través de la acción, y lo hablaremos más en Alquimia y el jueves, en el webinar del jueves. A veces aprendemos a través de la acción esa confianza, es decir, cuando éramos pequeños y aprendíamos a andar o aprendíamos a montar en bicicleta, nadie nos enseñó, simplemente nos pusimos en acción, y esa andar y caernos, ese montar en bicicleta y caernos, lo que nos hizo es aprender a levantarnos. Y es una forma de adquirir la confianza, a veces a través de integración, es decir, a veces es a través del conocimiento e integrándolo en nuestro día a día, y a veces es al revés, es a través de esa acción que lo que te hace es crear esa confianza de que puedes hacer eso, pero además es que puedes hacer más. Hay el ejemplo, por ejemplo, de los 10K, que me consta los que corráis, que no es absolutamente nada, pero para mí era ese cielo, era ese tope incluso inalcanzable, era imposible hacerlo, era algo que yo me había puesto en mi cabeza. Y sin darme cuenta, en el jardín lo hice sin darme cuenta, y eso que ha creado ese nuevo nivel de confianza, que no solamente puedo hacer esos 10 kilómetros, sino que incluso puedo hacer más. Ya no me da miedo, sé que soy capaz. Pero si hubiese empezado el proceso a la inversa, de venga Nieves, vamos a hacer esos 10 kilómetros, hubieses hecho directamente ese bloqueo, ¿no? Ese muro del miedo, eso no soy capaz, nunca lo he hecho, no sé respirar. Mientras que
cuando a veces te lanzas a la piscina o de nuevo, en mi caso fue empezar a correr en el jardín, o cuando empiezas a montar en bicicleta de pequeño o andar, empiezas a tomar esa confianza. Entonces, la confianza al final se puede adquirir de muchas maneras y es uno de los grandes bloqueos, como hablamos ayer, ¿no? Para conseguir nuestros proyectos, nuestras metas. Es que, bueno, pues que efectivamente a veces estamos con esos bloqueos y no queremos saltar esa barrera del miedo, porque cuando la mente tiene confusión, es decir, tenemos nuestros paradigmas, nuestros bloqueos de siempre, pero cuando empezamos a meter nuevas ideas, como yo tenía mis paradigmas, mis miedos, y cuando decía, bueno, vamos a meterle los 10 kilómetros, pues digo, pues hasta lo descartaba, ¿no? Imposible, mi barrera del miedo, esto no va a ocurrir. Pero a veces lo que ocurre es el proceso inverso, ¿no? Empezar por esa corporalidad, y cuando tú ya empiezas a hacer, empiezas a transmitir o poner nuevas semillas en tu cerebro de si eres capaz, lo has hecho, y empiezas a crear esa nueva baremo de tu nuevo nivel. Pero la realidad, lo que es cierto es que es distinto, ¿no? La realidad que vemos en el día a día es que es distinto, ¿no? Porque sí es cierto que, de nuevo, que lo único que nos impide conseguir lo que queremos es el tamaño de nuestra visión. Lo que pasa es que en el tamaño de nuestra visión está paralizada o está manipulada por esas experiencias, como hablábamos ayer, ¿no? Esas experiencias pasadas, esas creencias limitantes, ese no puedo, ¿no? Entonces, cuando decimos que no somos capaces, pues no somos capaces, pero lo contrario también es cierto, ¿no? Y en la realidad, si lo veis, nos pasa muy a menudo, ¿no? Te vas a la calle, te vas al parque, y hay muchas personas que que no quieren dar ese paso extra, ¿no? Es esa, no me gusta llamarlo, pero lo que a veces la gente se refiere con la ley del menor esfuerzo, ¿no? Que aunque no debemos juzgar a nadie, pero sí es cierto que hay muchas personas que están, es muy común, pero porque de nuevo nosotros no somos capaces de gestionar nuestro inconsciente está ahí, pero sí es cierto que tenemos esas creencias limitantes, y cualquier idea que tengamos, queramos o no queramos, y quien nos diga lo contrario es mentira, va a pasar por ese inconsciente, va a pasar por ese filtro, con lo cual, como eso ya está ahí, la única forma de cambiar tu programación verdaderamente es crear esas nuevas ideas, o empezar a sembrar esas nuevas cosas en tu mente, en tu inconsciente, y a través de tu inconsciente también empezar a tomar acción, bajarlo a tu corporalidad, tomar acción, y si empiezas a tomar acción empiezas a conseguir nuevos resultados. Pero lo contrario también es cierto, puedes hacerlo a la inversa, como me pasó a mí con los 10 kilómetros. A veces lo que puedes hacer es hacerlo a través, que lo hablaremos más en el webinar del día 30 del método de alquimia junto con el Metafórmula, es empezar a cambiar tus acciones, porque esas acciones, como me pasó a mí con el Tenkei, te van a mandar nuevos mensajes a tu mente, y esos nuevos mensajes de tu mente te van a decir sí, eres capaz, porque ya lo has hecho y no pasa nada. Y ahora tu siguiente nivel de normalización, por decirlo de alguna manera, está ahí en las 10 kilómetros, y de ahí al cielo, y de ahí vas a ir para arriba. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente que la mayoría de las personas utilizan esa pequeña fracción verdaderamente de lo que son capaces, ¿no? Y raramente se esfuerzan por verdaderamente alcanzar el máximo potencial. No hay una motivación a veces para estirarse, como esa goma elástica del gimnasio, ¿no? Yo digo que el ser humano, como os decía, somos como esa goma elástica, existimos para estirarnos. La goma elástica de esos gimnasios, que existe para ayudarnos con la musculación o para las rehabilitaciones, pues no tendría razón de ser si no se estira. Por lo mismo el ser humano estamos aquí para estirarnos, estamos aquí para crecer. Y a veces, ¿qué es lo que nos ocurre? Que a veces cuando surgen problemas, cuando la vida pues a veces nos pide un poco más, pues a veces, ¿qué ocurre? Que no estamos preparados, no sabemos cómo hacerlo, y es más fácil rendirse por esa barrera del terror.
Y muchas personas pues eligen conformarse pues con esta situación, con lo que están viviendo en esos momentos, sobre todo por esa barrera de nuevo del miedo, por no verse en esa necesidad de romper esa barrera del miedo, porque cuando de nuevo tenemos ciertos paradigmas o ciertas creencias e intentamos meter nuevas creencias nuevas, hay esa ambigüedad, ¿no? De que hablábamos ayer, decir, bueno, pues soy capaz o no soy capaz, bueno, pues ante la duda me paralizo, es lo que va a hacer la mente por esa ley de intentar utilizar cuanto más energía posible. ¿Y qué pasa? ¿Qué tiene de malo todo esto? Bueno, pues nada, de nuevo, si se hace de manera consciente, lo que hablamos ayer, cada uno somos importantes, que cada uno tenemos nuestras elecciones, cada uno somos capaces de vivir la vida o deberíamos vivir la vida en nuestros propios términos y verdaderamente lo importante es ser consciente de dónde estás. Pero sí es cierto que hay muchas personas por estos bloqueos que se conforman pues con ayer hablábamos de las personas casi, ¿no? Esas personas casi que comentabas, ¿no? Y a los que no estabais ayer os animo a ir al grupo de Telegram que podéis ver en mi perfil y compartí un ejercicio para ver si sois o si somos personas casi, son esas personas que pues no terminan de hacer las cosas, ¿no? Casi voy a hacer esto, casi he terminado de hacer esto, ¿no? Bueno, pues hoy también hablando de esa normalización o de que el límite está el cielo, bueno, pues también sí es cierto que hay pues esas personas promedio, ¿no? Esas personas que verdaderamente se diseñan o se quedan en la menor versión de su mismo ser con el caso de no cruzar esa barrera del terror, con tal de no exigirse, con tal de no ser esa cinta elástica. Y a veces entienden que es mejor pues el quejarse, lamentarse y a veces hallar la culpa afuera, ¿no? Tirar valores fuera, no centrarse en la zona de control, sino verdaderamente en esa zona de fuera, en vez de asumir el protagonismo de su vida. Pero lo que sí es importante es ser conscientes de eso, que nuestra felicidad siempre va a estar ligada al crecimiento, siempre va a estar ligado a ese estiramiento, siempre va a estar ligado a que tengamos ese comportamiento de cinta elástica, ¿no? Como la frase que os comentaba anteriormente, ¿no? Esta frase de Abraham Maslow, ¿no? Si planeas ser cualquier cosa menor de lo que eres capaz de ser, bueno, pues vas a ser infeliz porque incluso cuando alcanzamos una nueva meta, y ahora hablaremos de ello, cuando alcanzamos una nueva meta, siempre, aunque es momento de disfrutarlo, y es una maravilla, ¿no? El estar en el presente y disfrutarlo, sí es cierto que como seres humanos decimos, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Y ahora de qué más puedo ser capaz? Y puede ser en la misma dirección o en otra dirección. Puede ser, por ejemplo, pues si has lanzado un webinar, pues dices, bueno, pues he lanzado un webinar o he sido capaz de crear una sala de Clubhouse o he sido capaz de hacer mi Facebook Live. Y dices, anda, pues me veía totalmente incapaz. Pero ahora que lo he hecho, bueno, pues estoy a gusto, he visto que lo puedo hacer. ¿Qué puedo hacer diferente? ¿No? Lo disfrutas, pero ya tu mente empieza a crearlo, normalizas, es lo que llamamos normalización, pero ya tu mente empieza a crear ese nuevo nivel, ¿no? Y lo que es importante también, ¿no? es darnos cuenta, ¿no? De que en la zona de confort pues no va a empezar la magia, ¿no? No vas a ver nada distinto, sino que verdaderamente fuera de tu zona de confort es donde empieza la magia. Entonces quiero hablar hoy de esa normalización y estoy segura que en algún momento de vuestra vida, y me encantaría, pues igual que yo he compartido aquí lo de los 10 kilómetros, que seguramente en algún momento de tu vida has tenido uno de esos recuerdos, uno de esos momentos de los cuales te sientes orgulloso, orgullosa, y que han forjado de nuevo tu carácter, te han convencido de, bueno, soy capaz de. Y esa ha sido tu visión. Y de nuevo, tu visión o tu futuro va a ser tan fuerte como tu visión. Igual que has llegado, es muy importante que seamos conscientes de igual que has llegado a ese estado, a ese baremo de he sido capaz, absolutamente el mismo esfuerzo
vas a necesitar el mismo esfuerzo o tan poco esfuerzo para llegar al siguiente nivel, porque eso ya se ha convertido en tu nuevo yo, eso se ha convertido ya en tu nueva realidad y eso es de nuevo tu punto cero. Entonces tu isla privada, ese objetivo, esa meta, igual que tú vas creciendo como una cinta elástica de gimnasio, esa nueva isla privada va a ir creciendo contigo. Sí es cierto que tenemos nuestro ideal o no isla privada, pero también va a ir cambiando. Así que me encantaría que comentemos entre todos. Hoy vamos a seguir invitando aquí con el ascensor a compartir experiencias. ¿Cuál ha sido ese momento de tu vida, ese recuerdo de tu vida en el que llegaste, que pensabas que no ibas a llegar, que se ha convertido en normal, ya, que se ha convertido en ese nuevo punto de referencia y que te ha permitido el seguir creciendo, que ha cambiado en cierta manera, tu isla privada o te ha hecho ser consciente de que eres capaz de seguir creciendo, de que eres capaz de seguir estirándote como esa cinta elástica. Así que bueno, vamos a abrir micrófonos y luego a ver qué es lo que os ha resonado, qué parte de vuestra vida os ha ocurrido o qué problema tenéis en verdaderamente llegar a esa normalización o tener esa autoconfianza, como a lo mejor tenéis problemas, ¿no? De pues es que no tengo la confianza de que puedo lograr esto. Nieves, María Pilar, aquí estamos todos compartiendo cómo lo puedo hacer, porque luego lo podemos hacer integrándolo de la mente al cuerpo, pero también se puede hacer, como me pasó a mí, del cuerpo a la mente. Y de nuevo lo hablaremos el día 30 en el webinar, que os podéis registrar aquí en mi bio de Instagram, los que estáis ya por Instagram, los que estáis por Facebook y los que estáis por aquí por Clubhouse también. Así que bueno, buenos días María Pilar. Vamos a empezar a abrir micrófonos. Yo sé que eres una cinta elástica de gimnasio, así que me encantaría oírte, a ver qué nos tienes que compartir hoy. Muy buenos días a todos. Mira, cuando has dicho lo de la cinta elástica, no sé por qué a mí se me ha venido a la cabeza las camas elásticas. Que si yo no sé si habéis intentado alguna vez saltar encima, que parece súper fácil como todo cuando se sabe, pero ponte encima y empieza a saltar cuando no estás habituado, cuando no haces habitualmente ejercicio, pues una cosa pues muy complicada. Pero sin embargo, si te ejercitas, empiezas a saltar, pues llega un momento en que puedes llegar bastante alto e incluso te sientes volando y flotando. Así me imaginaba yo ese poder de los límites de decir no puedo saltar o llegar a saltar hasta el infinito y más allá que decían en la película. Yo, creo que todos tenemos límites físicos y límites mentales y yo llegué a un momento en que, estudié una carrera, luego hice otra complementaria, y se me planteó en un momento decir, ¿y si estudio una tercera? Pero ya tenía 48 años, decía, ahora ponerme a estudiar, no voy a ser capaz, me va a costar mucho, estas cosas que nos decimos todos los días. Pero dije, venga, va, María Pilar, que tú puedes con todo. Te costará más, te costará menos. Pues al final, yo creo que la lección, me queda una asignatura para terminar y el trabajo fin de grado. Y al final es el decir, pues no sé si podré o no sé si voy a ser capaz en 1, 2, 3, lo que sea, pero lo tengo que conseguir y voy a poner todo mi empeño y todo mi esfuerzo. Porque luego, si damos el paso adelante y luego no hacemos nada, imaginar, yo me matriculo en la carrera, pero luego no me pongo a estudiar, pues realmente no lo voy a conseguir. O sea, no es decir, doy un paso adelante para conseguirlo, no, doy un paso adelante y hago todo lo necesario para que esos pasos se cumplan. Así que yo creo que la lección es muy buena, o sea, todos tenemos que visualizar eso que queremos conseguir y, como decías tú, el primer paso de una carrera no es hacer los 10 kilómetros. El primer paso a lo mejor es correr el primer día 100. Pero el primer día 100, el segundo día 200, el tercer día llegas a 1 kilómetro y no te puedes parar, porque si te paras no lo cumples. Entonces, esto es lo mismo.
haces una carrera de 10 kilómetros física o haces una carrera estudiando, pero si no das el paso y no estudias todos los días no lo vas a conseguir. Así que yo así me lo he imaginado, en esa cama elástica saltando y consiguiendo al final lo que cada uno quiere. Gracias, Nieves, como siempre, y esperando llegue ese Alpine Experience en el que seguro nos sorprendes y aprenderemos esto y muchísimo más. Gracias. Nieves, creo que se le ha bloqueado el micro. No sé si se me ha bloqueado. Queréis compartir vuestras carreras, vuestros pasos adelante. Adelante, Itza. Está bloqueado. Buenos días. Pues esa pregunta es bastante amplia. Bueno, no, la pregunta es corta, amplia es mi respuesta, pero voy a resumirla en menos de un minuto. A los 47 años, tengo 52, abrí los ojos más todavía y aquello que a mí siempre me había dado vueltas en la cabeza es oye, ya estudios, después posgrado, trabajo, casa, carro, decía, esto es todo. Me acuerdo una vez que le pregunté a alguien tratando de buscar una respuesta, yo, ¿qué se siente tener ese carro? Porque quería hacerle la pregunta que ya yo me había hecho. Carro bellísimo, me dijo, nada. Y yo, no soy la única. Y claro, yo me hacía esa pregunta porque estaba haciendo todos los deberes, de los cuales no me arrepiento y que me han servido para correr mis 10 kilómetros, ¿no? Entonces a esa edad dije, ya yo hice lo que entre comillas esperaba de mí, incluyéndome a mí misma. Estas eran mis expectativas. Incluso tenía en ese momento proyectos en un programa de radio, cosas que decidí también entre comillas ir poco a poco cerrando para dedicarme a lo que hacía que literalmente hirviera mi corazón, en el buen sentido de la palabra. Yo vine a algo que me gusta, que me sale fácil, que incluso no se estudia, pero sí hay que tener conocimiento y práctica sobre todo. Y pues ahí fue cuando ya dediqué mi 100%, porque lo venía haciendo de alguna manera intermitente, que es lo que en la actualidad hago. Eso ha hecho que mi mundo se haya girado varias veces, pero bueno, siempre afortunadamente caigo de pie. Feliz día. Buenísimo, caes de pie, y a mí yo he caído de pie gracias a vosotras, que efectivamente se me había bloqueado la aplicación, así que muchísimas gracias, María Pilar y Itza. Me ha encantado lo que comentabas, María Pilar, ¿no? Lo de la cama elástica, ya no solamente la cinta elástica, sino esa cama elástica que al principio dices, ay, Mai, ¿cuál es el equilibrio? Me lanzo y me caigo, ¿no? Y al final empiezas, pues a coger el ritmo y empiezas incluso a disfrutarlo, porque al final lo que hablamos también es el disfrutar. Es decir, el llegar allí, incluso reírte de ti, tener ese humor, decir, lo he conseguido o no lo he conseguido, me he caído, pero estoy disfrutando el proceso, ¿no? Y luego vas pues mejorando, ¿no? O como Itza, ¿no? Que a los 47 años, ¿no? Pues empiezas, a veces tienes ese clic, ¿no? Efectivamente dices, pues este es mi nuevo punto y este es el nuevo rumbo que voy a tomar, ¿no? Y a veces son esas vivencias, ¿no? Que nos marcan, que nos fortalecen, y que nos dicen que siempre es posible dar más y además te recompensa. Es decir, te puede haber salido mejor o peor, porque no tenemos que mirar el perfeccionismo, pero dices, pues lo he intentado, he llegado aquí, pues ¿cuál es mi siguiente nivel? Estoy normalizando, estoy asimilando y metiendo en mi cuerpo, ¿no? Que soy capaz de, pero ¿cuál es ese siguiente nivel? Y es muy importante, ¿no? Porque que nos preguntemos, si ya lo has hecho por lo menos una vez, ¿por qué no lo haces otras veces? Si has sido capaz de subirte a esa cinta elástica, si has sido capaz de esas 10K, si has sido capaz de cambiar ese ritmo, ¿por qué no adoptas esa conducta para seguir persiguiendo los sueños? Porque al final todo, absolutamente todo, es esa visión, esa claridad
y esa visión para alcanzar, y ese paso, ¿no? Ese primer paso para alcanzar ese siguiente nivel de normalización para seguir creciendo. De nuevo, cuando éramos pequeños nos caíamos, no teníamos esos filtros que tenemos ahora de vergüenza, de qué pensarán, de qué dirán de mí, nos levantamos y empezamos a seguir andando y nos vamos a volver a caer. Cuando montábamos en bici o cuando empezamos a aprender, ¿no? a cómo conducir. ¿Y cuál es el problema? Es que, pues que en esta era de globalización, de la era digital, de las comunicaciones, al final la vida a veces también se ha estandarizado. Sí es cierto que tenemos pues, nuevos modelos, nuevos role models, ¿no? que nos inspiran, pero en cierta manera también se ha estandarizado, ¿no? Lo que antes era extraordinario, pues ahora se convierte en lo normal, ¿no? Y a veces, pues estamos ahí en el promedio, a veces porque vemos que los que hacen cosas extraordinarias están muy lejos de nosotros, ¿no? Desde este punto donde estamos a donde queremos estar y después soy incapaz de llegar a lo que ha hecho esa persona. Bueno, pues esa persona ha empezado como tú, ha empezado por esa visión, ha empezado luego por esa estrategia, ha seguido por esa acción, ha normalizado y ha seguido creciendo, ¿no? Pero nos olvidamos de esos hábitos tan básicos que tenemos dentro de nosotros, que es ese hábito de ser humano, de ser elástico, ese hábito del ser humano de seguir creciendo. Y de nuevo, al final, las personas que siguen creciendo, que dices, pues, ¿cómo han llegado hasta allí? Son personas, seres humanos como nosotros, son personas que han empezado por esa visualización, han seguido por una estrategia clara, como decía María Pilar, ¿no? Y haciendo, tomando acción. Luego han normalizado cuando han llegado a ese siguiente nivel y luego van a seguir siguiendo, ¿no? Van a volver a reprogramar y van a ver dónde puedo seguir creciendo. Eso es lo que vamos a vivir en Alquimia Experience y os enseñaré todo el método el jueves, ¿no? El de visualizar esa estrategia, ese cómo hacer cuando llegamos a ese nuevo nivel, ese normalizar, y luego cómo proseguir para seguir creciendo. Así que si es algo que os resuena, aprovecho para seguir invitándoos a los que todavía no estáis registrados en el webinar del día 30, donde voy a compartir el método. Y si por supuesto es algo que os resuena, si por supuesto es algo que necesitáis y estáis interesados en venir al bootcamp con las mentorías del 17 al 21, no esperéis al jueves, mandarme un mensaje privado, hablamos y os comparto todavía más, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Ese crecimiento y esa experiencia que has tenido a nivel personal que te permite seguir creciendo, ¿no? Y entrar en ese hábito, porque al final es un hábito, como hablábamos ayer, el hábito de tomar decisiones. Si recordáis, hablábamos del hábito de terminar lo que empezamos. Bueno, pues hay un hábito también que yo digo que es el hábito de los estiramientos. Bueno, pues igual que los deportistas tienen ese hábito de estirar antes y después de cuando hacen el ejercicio, bueno, pues tomemos ese hábito de estirarnos nosotros, porque cuando nos estiramos, a veces lo habréis oído, que no es tanto el hacer ejercicio para los atletas o las personas que quieren estar más flexibles, sino a veces lo más importante es esos estiramientos, porque cuando sigues creciendo o cuando eres mayor, al final lo que importa es la flexibilidad también de tu cuerpo. Así que tomemos ese hábito de seguir estirándonos. Hábito de tomar la decisión ayer, hábito de terminar lo que empezamos y hábito de estirarnos. Así que vamos a continuar y luego os voy a compartir pues tres sugerencias. Yo siempre digo sugerencias que vamos a ir uniendo pues todas las vuestras para tener esa mentalidad de cinta de gimnasio. Buenos días, Lorenzo, encantada de tenerte por acá. Seguramente que tienes algún momento de estiramiento, de cinta elástica o algún comentario, algo por lo que estés pasando tú o que te haya resonado. Buenos días a todos. Pues yo más que una cinta elástica he tenido una liana elástica. Sí es verdad que somos capaces de llegar mucho más allá, incluso de lo que nos imaginamos, y que a través de ese proceso normalizamos. Yo llevo 9 operaciones, la primera con 1 año y medio, la última hace 5 meses, y la clave de esa situación es querer
muchísimo más el resultado o lo que quieres que el precio que tienes que pagar. Yo en mi caso, operaciones, todo el proceso que conlleva, rehabilitaciones, dolor antes, dolor después, que es un proceso ya no físico sino mental, pero cuando tú quieres, yo en mi caso lo que quería era andar, era hacer vida normal, era no tener dolores. Cuando tú quieres eso tanto, el precio a pagar se hace más pequeño. Y con el tiempo, yo en mi caso, como se ha repetido 9 veces, lo normalizas. Normalizas lo que para mucha gente a lo mejor sería terrible, como estar ingresado, como ir al quirófano, todo el proceso, pasar por el pasillo, ver las luces, el olor, el frío que hay abajo, el sonido de los instrumentales. Entonces hay gente que se le pondría la carne de gallina, o cuando están operando, estás oyendo que te cortan el hueso, huele a hueso quemado, el taladro, lo vas normalizando. Pero yo creo que el problema está cuando quieres algo, pero no llegas a ese punto de tan lo quiero como sea porque esto ya no lo aguanto más, sino que te quedas un poco por debajo de ese umbral. Y entonces ya el precio a pagar no eres capaz de asumirlo con tanta fuerza. Entonces no sé cuál sería la clave, esto es una pregunta, no sé cuál sería la clave para dar ese punch final, de ese 1% que te queda para llegar al tope de ese deseo y que no se te escape eso que quieres o lo que estás haciendo. Y también hay veces que cuando ya tienes tantos procesos repetidos de superación o de pagar precio, tanto a nivel mental como físico, cuando luego en otras áreas de la vida te surgen también dificultades, llega un momento que también cansa. Y yo eso lo entiendo bastante bien y cansa. Y llega un momento que dices, oye, a ver, esto no puede ser así, esto debería ser un poco más fácil. No sé quién me dirige esto, pero un poco de tiempo muerto. Bueno, esa es mi experiencia. Gracias, buenos días a todos. Muchísimas gracias a ti, Lorenzo, porque bueno, eres un gran ejemplo de superación y de perseverancia, de verdad, siempre te lo digo. El viernes sé que estabas en una intervención y no estabas, pero te puse como ejemplo de perseverancia y de superación, porque de verdad así lo siento. Y mirar qué ejemplo, ¿no? Y tu vulnerabilidad, gracias por compartirlo con nosotros, algo tan importante, tan básico en nuestra vida, que es nuestra salud, esas 9 operaciones y esa normalización, Lorenzo, si la puedes llamar normalización, ¿no? Y que efectivamente has dicho algo importantísimo, lo estaba escribiendo, cuando quieres algo, el resultado, ¿no? Que es más importante, ¿no? Que el dolor que tienes que pagar, ¿no? O lo que o ese dolor que tienes que sufrir para llegar a ese resultado. Bueno, pues sentirme bien, bueno, pues si tengo que pasar por 9 operaciones, las paso, si tengo que pasar por 10, las paso. Y has hecho de nuevo, o sea, un ejemplo de superación y de perseverancia, sinceramente, y has dado con algo clave, que lo hemos hablado en unas salas y me refiero yo muy a menudo, y lo hablaremos en Alquimia, que son las heridas. Y me refiero mucho a las heridas porque las heridas que son la humillación, la herida del abandono, la herida de la injusticia, la herida de la atracción y la herida del rechazo, que todos tenemos en mayor o menor medida, y no las dominamos porque están ahí en nuestro inconsciente hasta los 6 años, que se meten, ya sabéis, en el inconsciente como semillas que nos han plantado otras personas, que somos como nosotros lo hemos traducido. Y es exactamente lo que pasa, Lorenzo, comparándolo a esa ganas, ¿no? De efectivamente de superar y tener un resultado, de quitártelo, es capaz de hacer y de pagar lo que sea. Pues cuando tenemos estas heridas, esas son verdaderamente las heridas que nos dictan nuestra vida. Cuando queremos conseguir un objetivo, que puede ser de ser o de sentir o de ser nuevas personas
que nos hacen quitarnos de esas heridas, quiero cualquier cosa o soy capaz de morir antes de volver a sentir esta herida de humillación, de abandono, de injusticia, de traición o de rechazo. Ahí, cuando entiendes cuáles son tus heridas, cuando entiendes qué es lo que te mueve en la vida, estás huyendo de alguna de esas 5 heridas. Normalmente no tenemos las 5, solemos tener 1, 2, 3 como mucho, pero puede haber casos muy extraños de 5. Eso es lo que nos mueve verdaderamente. Por eso siempre digo, y es un poco comparativa con lo que tú dices, nada que ver con lo que tú dices, ¿no? Eres capaz de hacer cualquier cosa con tal de superar esa herida, en tu caso con tal de superar ese dolor, ¿no? Que pagas lo que tengas que pagar o haces lo que tengas que hacer, ¿no? El time out, ¿no? El dame una pausa, dame un break, dame un tiempo muerto que necesito respirar para seguir, ¿no? Ese momento de normalización, contestando un poco a tu pregunta, Lorenzo, pero creo que si conociendo allá nos conocemos mucho los que estamos en esa sala, bueno, pues tú eres un gran ejemplo, ¿no? De esa normalización y sigo a nivel de salud y a nivel personal. Así que ya sabes que estamos todos ahí dándote muchos ánimos, que a veces sé que ayuda o a veces no ayuda, pero un gran ejemplo. Muchas gracias por compartirlo, Lorenzo. Buenos días, Sandra. Encantada de verte por acá. Cuéntanos si tienes algún momento de eso de normalización, de realización, o algún obstáculo que te impide, ¿no? El llegar a ese otro nivel, a ese seguir creciendo, a tocar el cielo. Buenos días, Nieves, buenos días a todos. Lorenzo, ánimo. Pues normalización la he trabajado toda mi vida porque soy ingeniero industrial y específicamente especializada en organización industrial, y una de las funciones que he tenido que trabajar siempre es la normalización. Siempre me ha acompañado absolutamente en todo. De hecho, para poderme graduar en la ingeniería, mi trabajo fue la estandarización de tiempos y movimientos de la fabricación de un coche completo. Así que es un proceso que tengo muy instaurado en mi cabeza. Y yéndonos a la parte deportiva, algo que ya de mayorcita me ha dado mucho miedo siempre era saltar la comba. De hecho, cuando empecé de nuevo, pues era con el brazo y la cuerda dándole vuelta y yo tratando de conseguir y ya voy llegando a 100 saltos sin descansar, y eso ha sido un logro enorme que ahora he tenido que parar porque me han dado la noticia que tengo un menisco roto y me tengo que operar, así que vamos a tomarlo con alegría. Un ejemplo, Lorenzo, así que hay que seguir adelante. Estoy como una esponja y les deseo feliz día a todos. Buenísimo, nos has dado, Sandra, muchísimas gracias. Dos ejemplos, ¿no? A nivel profesional de ingeniería, ¿no? Industrial, ¿no? De esa normalización y de esa mejora continua. Y la parte deportiva, ¿no? de la comba, cosas que nos dan miedo, pero lo empiezas a hacer y dices, bueno, pues sí, ya lo he hecho, ¿no? Ya he saltado la comba, ya he hecho una escalada, bueno, pues te dicen la siguiente vez, ven a hacer una escalada, te dices, allá voy, ha hecho 50 metros de escalada, vamos a por los 100, ¿verdad, María Pilar? Así que muy gracioso también lo de la comba. Muchísimas gracias, Sandra. Buenos días, Marco. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Nieves. Ya saben, unas 50 de la mañana por aquí en México. Muchísimas gracias por traer el tema. Esta parte del cielo del límite, Nieves, es increíblemente bueno. Y Lorenzo, increíble tu historia. Yo sé que es muy complicado. Yo solo he pasado por operaciones muy pequeñas, por ejemplo. Bueno, sí me rompí el tendón de Aquiles de la pierna izquierda y bueno, fue complicado, pero nada que ver con todo lo que has pasado tú. La verdad es que es increíble. Yo quiero agregar algo. No sé quién dijo en alguna de las sesiones, Nieves, que hay que ser injodible. No recuerdo su nombre. Antonio. Antonio, sí. Ok, Antonio. Bueno, yo le voy a agregar algo más. En México, y perdónenme por la expresión, pero la verdad es que lo amerita Lorenzo, y ahorita les digo también, porque lo digo porque yo estaba acostado con la luz apagada, nada más escuchando, me hizo que me parara. Voy a empezar a hacer ejercicio ahorita. Lorenzo, fue muy motivante lo que dijiste.
pero le voy a agregar algo a lo de injodible. En México, cuando la gente es muy buena para hacer algo, decimos una palabra que puede ser una grosería o no, pero es chingón. Eres injodiblemente chingón, mi querido Lorenzo, la verdad. Yo le agrego eso, se los dejo por ahí si les gusta, y la verdad es que eso me motivó mucho ahorita. Voy a hacer ejercicio mientras lo sigo escuchando y precisamente a seguir creciendo, ¿no? Esos límites que nos ponemos son techos de cristal, porque realmente no existen, pero por una u otra razón los tenemos ahí, nos los han puesto y nosotros nos hemos dejado que nos los pongan, y la verdad es que es algo que sí podemos brincar, que bueno, ya no sería brincar, romper y continuar, ¿no? Muchísimas gracias, muy buen día para todos y para todas, y por aquí estamos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Marco. Injodiblemente chingón. Bueno, ya está, ya tenemos el hashtag de hoy, del día 28 de septiembre, y Lorenzo, por alusiones, injodiblemente chingón, porque cuando ves ese tipo de cosas se gritan todas las tonterías del mundo, ¿verdad? Cuando ves esa capacidad de superación. Y es esa semilla, y como has dicho tú bien, Marco, ¿no? Ese cielo de cristal, ¿no? Esa barrera que nos ponemos nosotros mismos, y de nuevo, todas las personas tenemos ese poder limitable. Si lo han hecho otras personas, lo podemos hacer nosotros. Lo que pasa es que nos hemos metido por esas heridas, por esa forma, cómo hemos ido traduciendo nuestras experiencias a lo largo de nuestra vida. Hemos creado estas heridas, nos hemos creado esa burbuja, y pensamos que esa burbuja de cristal es nuestro mundo, son nuestros límites, pero cuando la rompes ves que ahí afuera hay un mundo totalmente de posibilidades. Bueno, pues es lo que vamos a romper, esa burbuja de cristal. La vamos a romper. A los que verdaderamente os animéis a entender cómo romper esa burbuja de cristal, tenéis mi compromiso no solamente el jueves, sino a los 10 alquimistas que vengáis a Alquimia Experience. Y es muy importante el saber que podemos romper esa burbuja de cristal, ¿no? Pero a veces es cierto que hay un paradigma, ¿no? La gente joven a veces dicen, bueno, pues piensan que todavía no es tiempo, ¿no? De romper esa burbuja de cristal, que tienen todo el tiempo del mundo, y yo creo que Itza lo ha comentado, ¿no? Y yo creo que a todos nos ha pasado, bueno, pues ya tengo 40 y tantos, ¿no? Pues, ¿y por qué voy a romper mi burbuja de cristal, ¿no? Por supuesto que no es así, independientemente de nuestra edad. Si dejas de estirarte, al final te estancas, ¿no? Dejas de aprender. Es cuando te conviertes en un zombie, en el que, bueno, voy por la vida y voy haciendo más de lo mismo, ¿no? En ese muerto viviente. Y la clave al final es nunca dejar de estirarse, fijarnos metas nuevas, asumir nuevos retos, explorar diferentes formas de acción, diferentes estrategias, volvernos injodiblemente chingones, Marco. Me ha encantado. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Y ahora continuamos, que veo que Chara también ha subido. Bueno, pues adquirir de nuevo el hábito de ser más flexibles, ser siempre consciente de que esa burbuja, ese techo de cristal está fabricado, lo hemos fabricado nosotros, y que eres capaz de romperlo. Y primero hacer un diagnóstico. Siempre es importante hacer un diagnóstico. Eso es una de las fases además que haremos en Alquimia. Ese punto de partida en el que empiezas a ser consciente, y ahí te voy a ayudar. Vas a ser consciente de cuándo perdiste esa capacidad de estirarte. Porque la has perdido, la tienes ahí, pero la has perdido. Que te conformaste, que te estancaste. Y nada de culpa, ni mucho menos, son nuestra mente que interpretó ciertas cosas para estancarnos, para dejarnos de estirar. Y hacer ese diagnóstico y ver cómo podemos romper esa burbuja de cristal, como decía Marco. Luego, una vez que ya tienes ese diagnóstico, has roto esa burbuja de cristal, haces esa visualización de lo que quieres verdaderamente conseguir, trazar ese plan y ejecutarlo. Porque al final
nuestra prioridad, como hablábamos ayer, es conseguir resultados. Conseguir resultados de quitarnos el dolor, como puede ser Lorenzo, conseguir resultados de ponerse a hacer ejercicio, como ser el de Marco ahora, conseguir resultados de saltar a la comba, como puede ser Sandra. En mi caso, conseguir resultados de hacer la media maratón, y pueden ser en el área laboral, conseguir resultados de, bueno, pues conseguir clientes, 4 clientes nuevos a lo largo del mes de septiembre, como puede ser, me lo invento, de Chiara. Todos nos movemos por resultados personales, profesionales o de ser nuevas personas, y ejecutarlo, saber cómo vas a llegar desde un punto A a ese punto B, pero para eso tenemos que saber por qué tenemos esa burbuja de cristal, romperla, trazar ese plan, ejecutarlo y irte mirando en esos puntos de normalización, decir, bueno, pues he llegado hasta aquí, ¿cuál es mi nuevo punto de referencia? ¿Cuál es mi nuevo punto de referencia de mi isla privada? ¿Y cuál es el nuevo plan? Porque me he convertido en nueva persona, con lo cual, para llegar a ese nuevo isla privada o a ese nuevo paso, necesito otro plan distinto, porque me he convertido en una persona distinta. Esa es la normalización y el seguir creciendo, pero ante todo es romper esa pecera o romper esa bola de cristal que nos ha mantenido, ¿no? Pequeños y que no nos permiten el crecer. Y luego, por supuesto, el no ir solos, ¿no? Y una de las principales razones por las que muchas veces los seres humanos fracasan es que en muchos emprendimientos es porque arrancamos solos. Muchas personas prefieren arrancar solos, y nadie consigue el éxito sin ir de la mano de una persona o de un grupo de personas que la acompañen en el camino, porque todos dependemos de todos. Te pueden enseñar, sea un coach, un mentor, un compañero, un amigo, cómo han llegado hasta ahí, cómo han recorrido ese camino y cómo agilizar, ¿no? esa curva de crecimiento. Así que es importante visualizar dónde queremos estar, ver cómo te tienes que estirar, como esa cinta elástica, para lograr esa isla privada, ese destino donde quieres llegar, y verdaderamente tener esa mentalidad de crecimiento constante, ¿no? De crecimiento porque eres capaz de hacerlo, y que te preguntes, bueno, si he sido capaz de pasar una operación, si he sido capaz de correr 10 kilómetros, si he sido capaz de saltar en la cama elástica, si soy capaz a la 1:30 o 2 de la madrugada de hacer ejercicio, bueno, pues ¿de qué más soy capaz? Seguramente hace un año era imposible pensarlo. Bueno, pues si has llegado hasta aquí es porque puedes visualizar esa nueva etapa. Lo que pasa es que se nos olvida. Y sobre todo que no nos conformemos con lo que nos toca. Tenemos que ir hacia lo que nos merecemos. Hacia lo que nos merecemos. Lo que nos merecemos es vivir de nuevo la vida, nuestro emprendimiento, nuestro liderazgo en nuestros propios términos. Vamos a terminar con Chiara. Buenos días, Chiara, me encanta tenerte por acá. Cuéntanos ese momento de algo que te haya resonado, qué regalo nos quieres dejar en esta sala. Hola, buenos días. Bueno, pues la verdad es que resonar me está resonando absolutamente todo y con todos, por eso me quedo en la sala. Yo creo que hacía pues desde mayo o así que yo no entraba en Clubhouse. Y estaba así últimamente buscando salas, no me gusta nada, y hoy he dicho, voy a entrar otra vez, y he encontrado esta sala, me ha encantado, y bueno, y aquí que me he quedado. La verdad es que me está resonando todo, como os digo, lo de romper burbujas, lo de tomar decisiones, porque vamos, os cuento una experiencia que me pasó ayer, y es que bueno, yo trabajé fueron unos 12 años en una agencia de comunicación aquí en Madrid, como cargo bastante, intermedio alto, y me echaron al segundo embarazo. Me dijeron que bueno, que yo ya lo tenía bien, ¿no? Y me echaron. Entonces yo monté mis negocios online, todo, me va estupendamente, hasta hace 2 años que la directora de la agencia aquella me llama para preguntarme si yo sé lo que son webinars y que tenía que hacer eventos online, y había visto que yo los hacía y quería que le ayudara. Yo hago eventos online desde hace 5 años y claro, con la pandemia pues me ha ido bien porque yo ya estaba posicionada en eso y sabía de qué iba. Entonces decido colaborar con ella. La semana pasada me ofrecieron dirigir la agencia y ayer les despedí.
sin haber llegado a dirigir la agencia ni nada, solo con un proyecto que tenían. Y lo que les dije fue que yo estaba despidiendo a mis clientes tóxicos. Es un paso, pues los que lo habéis hecho, es un paso que tienes que dar. Tienes que dedicarte tiempo a ti, tiempo de calidad, tienes que trabajar contento. Y la gente que solo te chupa la energía, pues al final tienes que hacer esa decisión y echarlos. Entonces ayer yo le dije, mira, yo es que estoy despidiendo a mis clientes tóxicos y no voy a aguantar a los tuyos, que es un cliente que tiene que hacer un evento. Y me decía, claro, es que yo no les puedo despedir, ahora lo tendré que hacer yo. Y digo, pues no le hagas el evento. Lo que tienes que hacer es dedicar ese tiempo a buscar clientes de más calidad. Así que les dejé ahí. No va con, bueno, lo dejé bien, claro, no va con mi forma de ser, dejar plantada a la gente, pero no, yo creo que no conecté con el cliente en ningún momento, el feeling se nota y bueno, que ahí que lo dejé.